Mi hija me prohibió asistir a su boda por advertirle sobre una clara señal de alerta. Así que congelé su tarjeta de crédito. Ahora está atrapada en una pesadilla de la que no puede escapar. Nunca pensé que estaría en esta posición. Trabajé muy duro para darle a mi hija, Clare, la vida que se merecía. Después de que todo se derrumbara cuando su madre y yo nos divorciamos, ella tenía 12 años. Stephanie y yo nos separamos cuando ella tenía 12. Aunque no fue un divorcio desagradable, fue difícil para Clare. Stephanie se volvió a casar en menos de un año y tuvo 3 hijos más en rápida sucesión, primero una niña, y luego 2 niños gemelos. Mientras Stephanie pasaba a un nuevo capítulo de su vida, Clare se sentía como si no perteneciera a ningún lugar. Al principio, no vi lo que era. Pensé que tal vez Clare solo necesitaba tiempo para adaptarse a los cambios. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que se sentía desplazada, como si la hubieran reemplazado en la vida de su madre. Para empeorar las cosas, Stephanie no era precisamente sutil con sus prioridades. La mayor parte de su atención se la dedicaba a los nuevos niños, y Clare a menudo se quedaba sola para defenderse emocionalmente. Sabía que tenía que dar un paso adelante. Me propuse ser la roca de Clare. Asumí horas extra en el trabajo para asegurarme de poder darle lo que necesitaba. Asistió a todos los juegos, a todas las reuniones de padres y maestros y a cada pequeño hito. Estaba decidido a ser la constante en su vida, la única persona con la que siempre podía contar. Pensé que lo estaba haciendo todo bien, pero ahora, mirando hacia atrás, me pregunto si me excedí. Tal vez la protegí demasiado, le di demasiado y nunca la dejé aprender a mantenerse sobre sus propios pies. Las cosas comenzaron a desmoronarse cuando Clare decidió tomarse un descanso de 2 años de la escuela secundaria. Dijo que necesitaba tiempo para encontrarse a sí misma. No me entusiasmó la idea, pero quería apoyarla. No todos los niños siguen el mismo cronograma, ¿verdad? Algunos niños tardan más en encontrar su camino, y eso está bien. O al menos, eso es lo que me decía a mí mismo. Pero lo que comenzó como un descanso para encontrarse a sí misma rápidamente se convirtió en un pase libre para no hacer nada. En lugar de concentrarse en los deportes o explorar nuevos intereses, Clare pasaba sus días viendo televisión, desplazándose por su teléfono y pasando el rato con amigos. No confiaba en estos amigos. No eran el tipo de amigos que la animarían a crecer o la impulsarían a mejorar, eran sin rumbo, al igual que ella se estaba volviendo. Intenté hablar con ella al respecto, pero cada conversación terminaba en una discusión. Si tan solo insinuaba que necesitaba recomponerse, ella explotaría, acusándome de no entenderla o de no apoyarla. Sentí que caminaba sobre cáscaras de huevo todos los días, tratando de equilibrar el ser comprensivo mientras intentaba dirigirla en la dirección correcta. El punto de ruptura llegó una noche cuando intentó escaparse después de que me hubiera acostado. La atrapé trepando por la ventana de su habitación, y cuando la confronté, me gritó como si fuera la villana de su historia. Ella no vio que estaba tratando de protegerla, solo me vio como el obstáculo en su camino. Esa noche, me senté y realmente pensé en dónde había fallado. ¿Había sido demasiado indulgente? ¿Le había dado demasiada libertad? ¿O era algo completamente diferente? Algo que no podía controlar, como el impacto del divorcio o que se sintiera abandonada por su madre. Desesperado por ayudarla, recurrí a la terapia. Clare comenzó a ver a un terapeuta, y por un tiempo, pensé que estaba ayudando. Parecía más tranquila, más dispuesta a hablar sobre sus sentimientos. Pero luego dejaba la terapia tan pronto como comenzaba a sentirse incómoda. Este ciclo continuó durante años, terapia, abandono, actuación y luego terapia nuevamente. También intenté todo lo demás que se me ocurrió, conversaciones nocturnas, viajes familiares, incluso sobornos. Le compré los últimos dispositivos, pensando que podrían motivarla a concentrarse en la escuela o en los deportes. La llevé de vacaciones, esperando que un cambio de escenario pudiera restablecer su mentalidad. Nada funcionó. Finalmente, después de 2 largos años, Clare aceptó regresar a la escuela. Estaba aliviado, no, estaba eufórico. Pensé que finalmente habíamos doblado una esquina. Pensé que estaba lista para tomarse la vida en serio y comenzar a construir un futuro para sí misma. Por un breve momento, sentí que todo el estrés y el dolor de los últimos 2 años habían valido la pena.
Pero ese alivio no duró mucho. Ni siquiera 6 meses después de regresar a la escuela, Clare conoció a Jake. Jake tenía 26 años, era un repartidor de la panadería de sus padres. Abandonó la escuela secundaria en 9º grado y había estado navegando por la vida desde entonces. Su idea de ambición era ver a dónde me lleva el camino. Al principio, no quería juzgarlo con demasiada dureza. El trabajo honesto es trabajo honesto, y no todos están hechos para la universidad. Pero a medida que su relación se volvió más seria, comencé a ver las grietas en su fachada. Jake no solo era sin rumbo, era imprudente. Se había casado una vez antes, cuando tenía 21 años. Ese matrimonio duró 6 meses antes de que él y su esposa se separaran porque, simplemente no estaba funcionando. No se necesitaba un genio para ver que este tipo no estaba listo para un compromiso serio, y mucho menos para el matrimonio. Clare, por supuesto, no vio nada de esto. Para ella, Jake era perfecto. Era encantador y divertido, y la hacía sentir especial de una manera que no había sentido en años. Quería ser feliz por ella, quería confiar en su juicio. Pero todo sobre su relación hizo sonar las alarmas en mi cabeza. Entonces, de la nada, Clare anunció que se iban a casar. No fue una discusión o una solicitud de consejo, fue una declaración de hecho. Ya había establecido la fecha y había comenzado a planificar la boda, todo sin decírmelo. Cuando intenté hablar con ella al respecto, ella me calló. Solo estás celoso porque soy feliz, dijo. No supe qué decir. ¿Cómo discutes con alguien que está cegado por el amor? ¿Cómo convences a tu hijo de que está cometiendo un error cuando está convencido de que sabe más? Esa noche, me senté solo en la sala de estar, mirando las paredes, preguntándome dónde había fallado. Pensé en todos los sacrificios que había hecho por Clare, todas las veces que había antepuesto sus necesidades a las mías y todas las maneras en que había intentado ser el mejor padre que podía ser. Y ahora aquí estaba yo, viéndola correr de cabeza hacia el desastre, incapaz de detenerla. Fue la primera vez que me di cuenta de que no importa cuánto ames a tu hijo, no puedes protegerlo de sus propias decisiones. El día que Clare anunció que se casaba se sintió como un puñetazo en el estómago. Ella no me sentó ni me pidió consejo, simplemente soltó la noticia casualmente durante la cena, como si estuviera hablando de qué película quería ver. Jake y yo nos casamos el próximo mes, dijo, sonriendo como si acabara de compartir la mejor noticia del mundo. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. ¿Qué quieres decir, casados?, pregunté, esperando haberla escuchado mal. Estamos enamorados, dijo, encogiéndose de hombros como si no fuera gran cosa. Ya hemos elegido una fecha y todo. Estaba aturdido. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi hija de 19 años, que todavía no había terminado la escuela secundaria y no tenía trabajo, planeaba casarse con un tipo con el que solo había estado saliendo durante unos meses, un tipo que no tenía ambición, ahorros ni un plan para su futuro. Clare, ¿no crees que esto es un poco apresurado?, dije, tratando de mantener la calma. El matrimonio es una gran decisión. ¿Has pensado en esto? Ella puso los ojos en blanco. Papá, siempre te preocupas demasiado. Jake y yo somos almas gemelas. No necesitamos tu aprobación. Eso me golpeó como una tonelada de ladrillos. Siempre había sido el padre con el que podía contar, el que la apoyaba en todo, y ahora me decía que mi opinión no importaba. Intenté razonar con ella. Clare, todavía eres muy joven. Tienes toda tu vida por delante. ¿Por qué no te tomas un tiempo para concentrarte en la escuela y en tu futuro primero? El matrimonio puede esperar. Su expresión se volvió fría. Solo eres negativo. Sabía que no me apoyarías. Ahí fue cuando me di cuenta de lo seria que era. Esto no era una fase o una rebelión, estaba genuinamente convencida de que esta era la decisión correcta. Y no importa lo que yo dijera, no iba a escuchar. Durante los siguientes días, intenté hablar con ella de nuevo, pero cada conversación terminó en una discusión. Planteé preocupaciones prácticas, como cómo se iban a mantener. ¿Tienen un plan para las finanzas? ¿Dónde van a vivir? ¿Cómo van a pagar el alquiler o los servicios públicos? Ella lo desestimó como si nada de eso importara. Lo resolveremos, dijo. Tendremos amor,
eso es todo lo que necesitamos. No podía creer lo que estaba escuchando. Clare, el amor es importante, pero no paga las cuentas, no pone comida en la mesa. El matrimonio no se trata solo de romance, se trata de responsabilidad. Ella puso los ojos en blanco de nuevo. Oh, estás atascado en el pasado, papá. Las cosas son diferentes ahora. ¿No entiendes? Quería gritar. ¿Cómo podía ella no ver qué error era esto? ¿Cómo podía estar tan ciega a la realidad de lo que se estaba metiendo? Las cosas llegaron a un punto crítico cuando pedí conocer a Jake. Pensé que si no podía convencer a Clare, tal vez podría convencerlo a él. Acordamos reunirnos en un restaurante local, y traté de mantener la mente abierta. Jake parecía bastante agradable en la superficie, educado, amable, incluso un poco encantador. Pero mientras hablábamos, quedó claro que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. ¿Cuál es tu plan para el futuro?, le pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Él se encogió de hombros. Lo resolveremos sobre la marcha. Apreté la mandíbula para evitar perder los estribos. Un matrimonio no es algo que simplemente puedas resolver. Requiere planificación y preparación. ¿Tienes algún ahorro? ¿Un presupuesto? ¿Un objetivo a largo plazo? Él simplemente asintió con la cabeza como si estuviera escuchando, pero podía decir que no estaba prestando atención. Intenté un enfoque diferente. Clare todavía está en la escuela y no tiene trabajo. ¿Estás preparado para mantenerla financieramente hasta que se estabilice? Su respuesta, bueno, el amor es más importante que el dinero. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a funcionar. Jake no era un mal tipo, pero estaba completamente desprevenido para la realidad del matrimonio, y Clare, que ya estaba luchando por encontrar su lugar, se estaba zambullendo de cabeza en una situación que solo empeoraría las cosas para ella. Cuando llegué a casa esa noche, senté a Clare y traté de hablar con ella de nuevo. Le conté mis preocupaciones y le pedí que lo reconsiderara. Clare, no estoy tratando de controlar tu vida, dije. Solo quiero lo mejor para ti. ¿No puedes ver que este no es el momento adecuado para casarte? Tienes tanto potencial, tantas oportunidades por delante. ¿Por qué apresurarte a algo así? Su respuesta fue helada. Si no puedes apoyarme, entonces no te quiero en mi boda. Esas palabras me golpearon como un cuchillo en el pecho. Clare, no lo dices en serio, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Oh, sí, dijo con firmeza. Si solo vas a ser negativo, no quiero que tu mala energía arruine mi gran día. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija me estaba prohibiendo asistir a su boda porque no estaba de acuerdo con su decisión. Esa noche, tomé una decisión. Si ella no me quería en su boda, yo no iba a pagarla. Clare había estado planeando todo con mi dinero, usando la tarjeta de crédito que le había dado para emergencias. Congelé la tarjeta a la mañana siguiente. No tardó mucho en darse cuenta. En cuestión de horas, estaba haciendo explotar mi teléfono, gritando que había arruinado todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó. Estás tratando de sabotear mi felicidad. Respiré hondo e intenté mantener la calma. Clare, si tienes la edad suficiente para tomar decisiones de adulto, tienes la edad suficiente para manejar las consecuencias. Si no me quieres en tu boda, no voy a pagarla. Su respuesta fue exactamente lo que esperaba. Me llamó egoísta, controlador y despiadado. Dijo que no me importaba su felicidad y me acusó de intentar arruinarle la vida. Pero por primera vez, no me sentí culpable. Amaba a Clare más que a nada, pero no podía seguir permitiendo sus malas decisiones. Si quería comportarse como una adulta, necesitaba aprender lo que significaba asumir la responsabilidad de sus acciones. Por mucho que doliera, sabía que estaba haciendo lo correcto. Después de congelar la tarjeta de crédito de Clare, sabía que las cosas solo empeorarían. No quería que llegara a esto, pero no iba a financiar una boda a la que no era bienvenido. Esa línea era clara para mí, si no estaba invitado, mi dinero tampoco. Clare no lo tomó bien. Esa noche irrumpió en la casa, con la cara roja de ira. ¿Cómo pudiste hacerme esto, papá?, gritó tan pronto como entró por la puerta. Me mantuve firme. Clare,
Te he apoyado toda tu vida. He estado ahí para todo, incluso cuando no querías que estuviera. Pero no voy a financiar una boda a la que no me permiten asistir. Así no es como funciona esto. Solo eres egoísta, gritó. No te importa mi felicidad, solo quieres controlar mi vida. Sus palabras me hirieron, pero me mantuve calmado. No, Clare, me preocupa tu futuro. Es por eso que digo que no. Si tienes la edad suficiente para tomar decisiones de adulto, entonces tienes la edad suficiente para lidiar con las consecuencias de adulto. Y salió corriendo a su habitación, golpeando la puerta detrás de ella. Durante los siguientes días, apenas hablamos. Ella me evitó tanto como pudo, solo saliendo de su habitación para tomar comida o salir de la casa. La tensión era sofocante, pero no iba a retroceder. Decidí que era hora de pedir refuerzos. Clare siempre había estado cerca de su abuela, mi madre, y esperaba que ella pudiera tener más suerte para convencerla. Mi madre, Evelyn, es una mujer sin tonterías en sus 70 años que nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa. Ella me crió con amor duro, y pensé que tal vez eso era lo que Clare necesitaba ahora. Cuando le expliqué la situación a mi madre, ella suspiró profundamente. Esa chica es igual que su madre, dijo. Terca como una mula y demasiado orgullosa para admitir cuando está equivocada. Pero hablaré con ella. Organizamos una reunión familiar, con mi madre liderando la conversación. Clare se sentó frente a nosotros, con los brazos cruzados y la cara fruncida. Mi madre no perdió tiempo en llegar al grano. Clare, comenzó, el matrimonio no se trata solo de amor. Se trata de compromiso, responsabilidad y planificación. ¿Tu hija que han pensado en algo de eso? ¿Cómo se van a mantener? ¿Tienen ahorros? ¿Un presupuesto? ¿Un plan para el futuro? Clare puso los ojos en blanco. Lo resolveremos, abuela. Los tiempos han cambiado. No es como en tu época. La expresión de mi madre se endureció. Cuando crees que los tiempos han cambiado, pero lo básico no. El amor no paga las cuentas, no mantiene un techo sobre tu cabeza ni comida en la mesa. Necesitas una base sólida para construir una vida juntos, y por lo que tu padre me ha contado, tú y Jaque no la tienen. Clare se quedó callada, con los brazos todavía cruzados. Mi madre continuó, compartiendo historias sobre sus propias luchas cuando ella y mi padre se casaron. Habló de los sacrificios que hicieron, de las dificultades económicas que enfrentaron y de cómo tuvieron que trabajar juntos para construir una vida estable. El matrimonio no es un cuento de hadas, Clare, dijo. Es un trabajo duro, y si no estás preparada para eso, se desmoronará más rápido de lo que puedas imaginar. Clare finalmente habló, con la voz fría y desafiante. No entiendes, Jaque y yo sabemos lo que estamos haciendo. Nos amamos, y eso es todo lo que importa. Mi madre negó con la cabeza. Oh, estás cometiendo un error, y eres demasiado terca para verlo. Pero si no me escuchas a mí ni a tu padre, entonces quizás necesites aprender de la manera difícil. Con eso, se levantó y salió de la habitación. Pude ver la frustración en sus ojos, y supe que se sentía tan impotente como yo. Por mucho que quisiera creer que Clare entraría en razón, en el fondo sabía que no lo haría. Después de que congelé la tarjeta de crédito, ella y Jaque encontraron la manera de seguir adelante con su boda. Cuando llegó a casa una tarde y cerró la puerta de golpe detrás de ella, ni siquiera necesité preguntar. Boom pidió un préstamo, anunció, su voz llena de desafío. ¿Crees que puedes detener esta boda? Adivina qué, papá, va a suceder te guste o no. La miré por un momento, tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿Pediste un préstamo, Clare? ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Apenas eres una adulta, y ahora estás endeudada antes de haber comenzado siquiera tu vida. No me des sermones, espetó. Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, no es que te importe, ya que me abandonaste cuando más te necesitaba. La forma en que tergiversó la narrativa me hizo hervir la sangre, pero me obligué a mantener la calma. Clare, no te abandoné. Tú me echaste, me prohibiste ir a tu boda. No le des la vuelta a esto. Ella rodó los ojos y se fue a su habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Estaba claro que no había forma de hacerle entrar en razón. Una semana después, tuvo lugar la boda.
No estaba invitado, por supuesto, pero mi vecina, Lily, me contó los detalles. La hija de Lily era una de las amigas de la infancia de Clare y había asistido a la boda por obligación y estaba bien, supongo. Lily me lo contó cuando nos encontramos en la tienda de comestibles. Tuvo lugar en un local pequeño, con algunas flores, e incluso una banda en vivo, pero se podía notar que todo se había organizado a última hora. Dudó un momento antes de añadir, los padres de Jake no parecían felices. Fueron educados, pero se podía ver en sus caras. Ellos también piensan que es una mala idea. Oír eso no me hizo sentir mejor. Había esperado que los padres de Jake pudieran hacerle entrar en razón, pero aparentemente, eran tan impotentes como yo. El día de la boda, me quedé en casa, tratando de distraerme. Me dije a mí mismo que no importaba, que no valía la pena molestarse, pero en el fondo estaba desconsolado. Todo padre sueña con acompañar a su hija al altar, con verla comenzar un nuevo capítulo en su vida rodeada de amor y apoyo. En cambio, me senté solo en la sala de estar, mirando las paredes y preguntándome dónde había salido todo mal. Antes de que Clare saliera para la ceremonia, le dejé una nota en su habitación. No era mucho, solo unas pocas palabras deseándole lo mejor y esperando que encontrara la felicidad, incluso si yo no estaba de acuerdo con sus decisiones. Por mucho que estuviera en contra de esta boda, no podía desearle el mal a mi propia hija, sin importar cuánto me hubiera herido. Seguía queriendo lo mejor para ella. Un par de meses después de la boda, las cosas estaban tranquilas. Clare se mudó de casa y se fue a un apartamento pequeño con Jake. No llamó, no visitó, ni siquiera envió un mensaje de texto. El silencio era doloroso, pero me dije a mí mismo que era lo mejor. Necesitaba resolver las cosas por sí misma, y yo no podía seguir sacándola del apuro cada vez que tomaba una mala decisión. Luego, una tarde, llamaron a mi puerta. Cuando la abrí, me sorprendió ver a Jake parado allí. Parecía exhausto, como si no hubiera dormido en días. Su ropa estaba arrugada, y tenía ojeras bajo los ojos. ¿Podemos hablar?, preguntó, su voz apenas un susurro. Dudé un momento antes de hacerme a un lado y dejarlo entrar. Jake, ¿qué pasa?, pregunté, ya temiendo la respuesta. Jake se sentó en el sofá y se frotó las manos nerviosamente. Estamos pasando dificultades, admitió. Los pagos del préstamo son más de lo que esperábamos, y el alquiler ha subido. He cogido turnos extra, pero no es suficiente. Clare ha estado solicitando empleos, pero... Sabía exactamente lo que quería decir. Clare era una estudiante de secundaria que abandonó sus estudios sin experiencia laboral real. El tipo de trabajos que podía conseguir no iban a pagar mucho, y conociéndola, probablemente estaba siendo exigente con lo que estaba dispuesta a hacer. Estoy atrasado en todo, alquiler, servicios públicos, los pagos del préstamo, continuó Jake. Nos estamos ahogando, y no sé qué hacer. Esperaba que quizás pudieras ayudarnos, solo hasta que volvamos a ponernos en pie. Me recosté en mi silla, mirándolo. Una parte de mí quería sentir lástima por él, parecía que estaba realmente pasando dificultades, y podía notar que estaba desesperado. Pero otra parte de mí no podía olvidar la arrogancia que había mostrado cuando intenté hablar con él antes de la boda. Jake, dije, con voz firme, cuando tú y Clare decidieron casarse, me dijiste que el amor era todo lo que necesitabas, que el dinero no importaba. ¿Sigues creyendo eso? Él bajó la mirada a sus manos, evitando mi mirada. Estaba equivocado, murmuró. Asentí. Lamento que estés pasando dificultades, pero no puedo ayudarte. Este es tu problema, y necesitas encontrar la manera de solucionarlo. Jake parecía que lo acababa de golpear en el estómago. ¿Ni siquiera vas a ayudar un poco? ¿Lo suficiente para superar este mal momento? No, dije con firmeza. Clare dejó muy claro que no quería que me involucrara en su vida. Si así es como se siente, entonces estoy respetando sus deseos. Se quedó allí sentado un momento, con los hombros caídos, antes de levantarse finalmente. Entiendo, dijo en voz baja. Gracias de todos modos. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí un pinchazo de culpa, pero me recordé a mí mismo que esta era la única manera en que aprenderían. Si los sacaba del apuro ahora, nunca se harían responsables de sus decisiones. Esa noche,
Clare me llamó por primera vez desde la boda. Estaba furiosa. «¿Cómo pudiste rechazar a Jake de esa manera?», gritó. «Vino a ti de buena fe, y lo humillaste». Suspiré, ya exhausto por la conversación que sabía que venía. «Clare, tú eres la que quería que me alejara de tu vida. No puedes esperar que intervenga ahora solo porque las cosas no están saliendo como lo planeaste». «Eres despiadado», gritó. «No te importa nada de mí». Me mantuve tranquilo. «Clare, me preocupas más de lo que crees. Por eso te estoy dejando enfrentar las consecuencias de tus acciones. Así es como es la vida adulta, Clare. No todo es romance y cuentos de hadas, es trabajo duro y responsabilidad». Me colgó, y por primera vez en años, no me sentí culpable. Aproximadamente una semana después de que Jake apareciera en mi puerta y Clare me llamara furiosa, pensé que el polvo se había asentado. Clare no me hablaba, y yo tampoco intenté comunicarme con ella. Pensé que necesitaba espacio para resolver las cosas, y no iba a presionarla. Por mucho que me doliera verla sufrir, sabía que tenía que aprender esta lección por sí misma. Luego, una noche, mi teléfono vibró. Era una serie de mensajes de texto frenéticos de Clare. «Papá, ¿estás despierto? Por favor, necesito hablar contigo. No sé qué hacer». Me senté en la cama, con el corazón latiendo con fuerza. Mi primer pensamiento fue que algo le había pasado a Jake, tal vez un accidente o una emergencia. La llamé inmediatamente. «Clare, ¿qué pasa?», pregunté, tratando de mantener la calma en mi voz. Hubo una larga pausa al otro lado, y cuando finalmente habló, su voz temblaba. Creo que podría estar embarazada». Me quedé congelado. De todas las cosas que había esperado que dijera, esta no era una de ellas. «¿Estás segura?», pregunté. «No», admitió, «pero me retraso, y solo, tengo la sensación». Estaba llorando ahora, y podía oír el miedo en su voz. «Papá, no podemos manejar esto. Ya estamos atrasados en el alquiler y las cuentas». «¿Cómo se supone que vamos a cuidar a un bebé?». Quería decir, esto es con lo que te apuntaste, pero no pude ser tan duro. Sin importar cuánto me hubiera herido Clare, seguía siendo mi hija, y estaba asustada. «Está bien», dije suavemente. «El primer paso es confirmarlo. Te programaré una cita con el médico para mañana. Hasta entonces, respira profundamente y trata de no entrar en pánico». A la mañana siguiente, llamé a una clínica local y programé una cita para Clare. Estaba nerviosa todo el camino, mordiéndose las uñas y moviéndose inquieta en el asiento del pasajero. Cuando llegamos a la clínica, esperé en el coche mientras ella entraba. Aproximadamente 30 minutos después, salió y se deslizó en el asiento sin decir una palabra. «¿Qué dijeron?», pregunté. «Es posible que quieran que espere una semana antes de hacer otra prueba», dijo en voz baja. «Es demasiado pronto para decirlo con seguridad». Durante la semana siguiente, Clare fue un manojo de nervios. Apenas dormía y pasaba la mayor parte del tiempo caminando por el apartamento que compartía con Jake. Me enviaba mensajes de texto constantemente, pidiéndome consejo o simplemente necesitando tranquilidad. Podía notar que estaba aterrorizada, y por primera vez en meses, realmente quería mi apoyo. Durante una de nuestras conversaciones, mencionó a Jake. «Papá, ¿crees que podrías contratarlo en tu agencia? Solo por un tiempo, hasta que volvamos a ponernos en pie». Dirijo una pequeña empresa, una agencia creativa que requiere un conjunto específico de habilidades. Jake no tenía esas habilidades, y para ser sincero, dudaba que tuviera la ética de trabajo para aprenderlas. Pero Clare estaba desesperada, y podía sentir que la presión aumentaba. «Esperemos los resultados de tu prueba», le dije. «Lo resolveremos después de eso». Pero ella no estaba satisfecha. «Y solo estás poniendo excusas», espetó. «¿Por qué nunca puedes ayudar cuando te necesito?». Sus acusaciones me dolieron, pero me mantuve firme. «Clare, no voy a tomar una decisión hasta que sepamos con qué estamos lidiando. Vamos a hacer esto paso a paso». Afortunadamente, el susto del embarazo resultó ser solo eso, un susto. Cuando Clare obtuvo los resultados de su segunda prueba, no estaba embarazada. Pensé que el alivio podría humillarla, pero en cambio, pareció hacerla aún más desafiante.
Ni siquiera contratarías a Jake, dijo amargamente durante una de nuestras discusiones. ¿Qué clase de padre no ayuda a su hija cuando está pasando dificultades? Suspiré. Clare, no he hecho nada más que intentar ayudarte toda tu vida, pero has dejado claro que no quieres que me involucre. No puedes tenerlo de ambas maneras. Ella cruzó los brazos y me miró con furia. Sé que todo lo que tienes va a ser mío algún día. Al menos podrías actuar como si te importara mi futuro. Sus palabras me dejaron sin aliento. Clare, nada está garantizado. ¿Crees que tienes derecho a todo lo que he logrado? Así no es como funciona. Podría retirarme temprano, o viajar, o incluso volverme a casar. Lo que deje atrás depende de mí, no de ti. Su rostro se retorció de ira. Eres egoísta, escupió. No te importa nadie más que a ti mismo. Ni siquiera discutí, no tenía sentido. Durante las siguientes semanas, nuestra relación se enfrió. Clare dejó de llamar, y cuando intenté comunicarme con ella, me ignoró. Podía sentir que la distancia crecía entre nosotros, y me rompió el corazón. Pensé en ceder, enviarle dinero o ofrecerle ayuda a Jake para encontrar un trabajo, pero sabía que solo empeoraría las cosas. Clare necesitaba aprender de la manera difícil, necesitaba entender que sus acciones tenían consecuencias y que no podía seguir dependiendo de mí para sacarla del apuro. Pero eso no lo hizo más fácil. Todos los días pensaba en llamarla, en intentar reparar la brecha entre nosotros, pero sabía que mientras ella se negara a asumir la responsabilidad de sus decisiones, nada cambiaría. Hace unos días, recibí una llamada de mi exesposa, Stephanie. Estaba furiosa. ¿Cómo pudiste dejar que Clare sufriera así?, exigió. Es tu hija, se supone que debes ayudarla. Respiré hondo antes de responder. Stephanie, he estado ayudando a Clare toda su vida, pero esto ya no se trata de mí. Ella tomó sus decisiones, y ahora tiene que vivir con ellas. Stephanie no estaba satisfecha. Oh, le estás arruinando la vida, espetó. No, dije con firmeza. Clare está a cargo de su propia vida ahora. Si quiere que las cosas cambien, necesita hacerse responsable de sí misma. Stephanie me colgó, y me quedé sentado allí durante mucho tiempo, mirando el teléfono. Odiaba que las cosas hubieran llegado a esto, pero no veía otra manera. Todos los días espero que Clare cambie, espero que vea que solo estaba tratando de protegerla, que todo lo que hice fue por amor. Pero hasta que llegue ese día, todo lo que puedo hacer es esperar. Pasaron unos meses en silencio. Clare y yo no nos hablábamos, y cualquier información que recibía sobre su vida provenía de nuestra vecina, Lily, o de sus pocas amigas restantes. La mayoría de la gente había dejado de comunicarse con Clare debido a su terquedad y su falta de voluntad para escuchar consejos. Fue difícil verla aislarse, pero me recordé a mí mismo que necesitaba dejarla enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Luego, una tarde, recibí otra llamada a altas horas de la noche. Esta vez, no era Clare, era Jake. Hola, señor Carter, comenzó, su voz temblorosa. Sé que no hemos hablado mucho desde, bueno, ya sabes, pero quería decirte que Clare no está muy bien. Sentí que se me caía el estómago. ¿Qué quieres decir? Está bien. Ella está, realmente estresada. Las cuentas se están acumulando, y no ha podido encontrar trabajo. Estamos peleando mucho. Ya no sé qué hacer. Por un momento, sentí un poco de simpatía, pero luego me recordé a mí mismo que esta era la situación que habían elegido. Lamento escuchar eso, dije con cuidado. Pero Jake, ustedes dos decidieron casarse contra el consejo de todos. Pidieron un préstamo para financiar una boda que no podían pagar. Ambos sabían en lo que se estaban metiendo. Lo sé, dijo en voz baja. Pero pensé que podríamos manejarlo. No me di cuenta de lo difícil que sería. La llamada de Jake se quedó en mi mente durante el resto de la semana. Por mucho que quisiera intervenir y arreglar todo, sabía que no podía. Clare y Jake necesitaban aprender a resolver sus propios problemas sin depender de mí. Entonces, de la nada, Clare me envió un mensaje de texto: necesito hablar contigo. La llamé inmediatamente, y por primera vez en meses, respondió. ¿Qué pasa?, pregunté, tratando de mantener mi tono neutral. Ella respiró hondo antes de hablar.
Jaque y yo estamos pensando en mudarnos con sus padres. Ya no podemos pagar el apartamento, y nos estamos quedando atrás en todo. Solo, no sé qué hacer. Esto fue lo más vulnerable que había escuchado a Clare en mucho tiempo. Por un momento, consideré ofrecerles que se mudaran conmigo, pero luego pensé en cómo habían resultado las cosas la última vez que intenté ayudarla. Ella no quería mis consejos ni mis reglas, solo quería mis recursos. ¿Has hablado con los padres de Jaque sobre eso?, pregunté en cambio. Sí, dijo, con voz pequeña. Dijeron que podríamos mudarnos a su sótano, pero no quiero vivir allí. Se siente como rendirse. Clare, a veces tienes que dar un paso atrás para avanzar, le dije. Si mudarse con sus padres te ayuda a volver a ponerte en pie, entonces eso es lo que necesitas hacer. No es rendirse, es ser práctico. Ella no respondió de inmediato, y cuando finalmente lo hizo, su tono era defensivo. No lo entenderías. Nunca has tenido que pasar por esto. Suspiré. Clare, he cometido mis propias equivocaciones, pero también aprendí de ellas. Eso es lo que necesitas hacer, aprender y crecer. No puedo hacerlo por ti. Un par de semanas después, Clare y Jaque se mudaron al sótano de sus padres. Según Lily, las cosas estaban tensas entre ellos y los padres de Jaque. Su padre estaba frustrado con su falta de dirección, y su madre estaba cansada de limpiar después de ellos. Una tarde, el padre de Jaque me llamó. Señor Carter, odio molestarlo, pero estoy al límite con estos dos, dijo. No parecen darse cuenta de cuánto trabajo se necesita para construir una vida juntos. Todavía actúan como adolescentes. Sentí una mezcla de frustración y tristeza. Lo entiendo, dije. Intenté advertirles, pero no quisieron escuchar. En este punto, tienen que resolverlo por sí mismos. El padre de Jaque suspiró. Solo espero que lo resuelvan antes de que sea demasiado tarde. A medida que pasaban los meses, las cosas no mejoraban. Clare y Jaque discutían constantemente, y la tensión financiera estaba afectando su relación. Un día, Clare me llamó llorando. Papá, creo que Jaque y yo cometimos un error, dijo entre sollozos. ¿Qué pasó?, pregunté, con el corazón hundido. Jaque, simplemente no es quien creía que era. No ayuda en la casa, y pasa todo el tiempo quejándose del trabajo. Siento que estoy haciendo todo sola. Quería decir, te lo dije, pero me mordí la lengua. En cambio, dije, Clare, el matrimonio es difícil. Requiere esfuerzo de ambas personas. ¿Has intentado hablar con él sobre cómo te sientes? Lo he intentado, dijo, pero no escucha. Solo dice que lo estoy regañando. Por primera vez, escuché duda en su voz. Tal vez, solo tal vez, estaba empezando a darse cuenta de la gravedad de sus decisiones. A pesar de todo, Clare todavía no se había disculpado por haberme prohibido ir a su boda ni por la forma en que me trató. Parte de mí quería dejarlo pasar y concentrarme en reconstruir nuestra relación, pero otra parte de mí no podía olvidar cuánto me habían herido sus acciones. Un día, lo mencioné durante una llamada telefónica. Clare, ¿podemos hablar de la boda?, pregunté. ¿Qué pasa con ella?, dijo, con tono defensivo. Me prohibiste ir a uno de los días más importantes de tu vida. ¿Te arrepientes de eso? Hubo una larga pausa antes de que ella respondiera. Estaba enojada, admitió. Y sentí que no me apoyabas. Clare, siempre he querido lo mejor para ti, incluso cuando eso significaba tomar decisiones difíciles, dije. Ella no respondió, y yo no insistí. Sabía que le tomaría tiempo comprender completamente el impacto de sus decisiones. A partir de ahora, Clare y yo estamos en un lugar mejor que hace unos meses, pero las cosas están lejos de ser perfectas. Ella sigue siendo terca y orgullosa, y yo todavía estoy luchando por encontrar el equilibrio entre apoyarla y dejarla aprender de sus errores. Todos los días espero que cambie y se dé cuenta de que siempre he tenido sus mejores intereses en el corazón, pero hasta entonces, estoy haciendo todo lo posible para ser paciente, porque eso es lo que significa ser padre.